Abrimos la puerta a un encuentro con el Evangelio Dominical. Buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo. Qué alegría volver a encontrarnos en este miércoles fresquito, porque es de hoy, dijo Julita. Bueno, acá estamos con la compañía de Joaquín, como siempre, al mando de todos los controles. Hoy no tenemos ninguna visita, pero bueno, contentos de estar con ustedes, con la mesa dispuesta ya, esa mesa donde está la palabra del Señor para nutrirnos, para alimentarnos, para llevarnos de gracia, porque así se derrama sobre cada uno de nosotros. Ustedes de allá, nosotros de acá, un nosotros. Buenas tardes, Joaquín. Hola, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes también a toda la comunidad y familia de Nuestra Señora de la Victoria de acá de La Plata, calle 23, esquina 54, y que se extiende por los medios electrónicos ahora a todo el mundo. Entonces abrazamos a toda la familia católica del mundo como hermanos y para compartir la palabra del Señor y las enseñanzas. Así podemos crecer en nuestra fe e ir haciendo el camino hacia la vida eterna en base a nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, que Él nos dijo: yo soy el camino, y nos indicó cuál es el camino. Es así, Joaquín, qué lindo, ¿eh? Sí, nosotros a veces, hasta ahora no nos dábamos cuenta del alcance que había desde que estamos en YouTube. Y bueno, claro, esto no tiene límites. Y esto, gracias de Dios, esto nos pone más que contentos, ¿no? De poder realmente esta palabra que nos da el Señor, poder llevarla un poquito más allá. Y ahora el poquito más allá casi que no tiene límites en esta tierra. Para nosotros, al darnos cuenta de estas cosas, nos compromete mucho más aún. Nosotros siempre hemos pensado en nuestra comunidad chiquitita y en este lugarcito tan hermoso que es la esquina de María. Así que bueno, también tenemos que poner a recordarlo a nuestro hermanito Leo, que ya partió. Así que para él también, el que seguramente ahora ya estará hablando bien de nosotros, espero. Y bueno, es eso, nosotros que compartimos la palabra y que creemos lo que decimos, Él estará ya en la casa del Padre. Así que, bueno, con toda esta carga emocional y emotiva y linda que tenemos, y que se la compartimos con ustedes, y que se hace grande la oración, y cuando es de todos, cuando es comunitaria, en agradecimiento a todo lo que nos da Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Bueno, hablando del Espíritu Santo, Joaquín, lo invocamos para que a este Espíritu Santo al que nos debemos y al que le pedimos que esté con nosotros en cada momento de nuestra vida, no solamente en este programa. Sabemos que el Espíritu Santo se derrama, así que vamos a pedirle igual en tus palabras, Joaquín. Vamos a invocarlo, Pepe. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos la gracia de leer y reflexionar este pasaje del Evangelio para hacerlo memoria activa, amante y operante en nuestra vida. Amén. Amén. Ya con esta que para nosotros es más que importante, invocarlo al Espíritu Santo, sin Él no somos nada. Y
saber que las palabras que nos ha dejado Dios para que sea nuestra guía están iluminadas por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, hoy tenemos un evangelio que muy conocido. Nadie profeta en su tierra, como ves. Así que, ¿lo leemos, Joaquín? Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento entonces para interpretar este evangelio. Este es el evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, que es el que corresponde al próximo domingo. Este es el evangelio dominical próximo del día 7 de julio de 2024. Y dice así: en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo las palabras del Santo Padre sobre este Evangelio, Pepe. Y nos dice, nos preguntamos, ¿por qué los compatriotas de Jesús pasan de la maravilla a la incredulidad? Hacen una comparación entre el origen humilde de Jesús y sus capacidades actuales. Es carpintero, no ha estudiado, sin embargo predica mejor que los escribas y hace milagros. Y en vez de abrirse a la realidad, se escandalizan. Dios es demasiado grande para rebajarse a hablar a través de un hombre tan simple. Es el escándalo de la encarnación, el evento desconcertante de un Dios hecho carne, que piensa con una mente de hombre, trabaja y actúa con manos de hombre, ama con un corazón de hombre, un Dios que lucha, come y duerme como cada uno de nosotros. El Hijo de Dios da la vuelta a cada esquema humano. No son los discípulos quienes lavaron los pies al Señor, sino es el Señor quien lavó los pies a los discípulos. Este es un motivo de escándalo y de incredulidad, no solo en aquella época, sino en cada época, también hoy. También en nuestros días, de hecho, puede pasar que se alimenten prejuicios que nos impiden captar la realidad. Pero el Señor nos invita a asumir una actitud de escucha humilde y de espera dócil, porque la gracia de Dios a menudo se nos presenta de maneras sorprendentes que no se corresponden con nuestras expectativas. Esto en el Ángelus del 8 de julio del 2018 lo refirió el Santo Padre, Papa Francisco, sobre el Evangelio. Qué extraordinario esto que ocurre, ¿no? Porque le está pasando al mismo Dios, al mismo Jesús.
Y sí, es lo que nos pasaría, creo, a la mayoría, incluyéndome, ¿no? Si yo lo conozco a este, ¿no? Es difícil pensar que en ese hombre común que estaba ahí, Jesús, el que había nacido de María, el que más de uno lo habrá visto en pañales y corriendo desde chiquitito. Entonces es difícil creer que ese hombre era el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, ¿no? Es para nosotros, hombres y mujeres que entendemos nuestra pequeñez, que entendemos el modo de vivir del hombre, donde no hay manera de esquivarle al pecado. De una u otra forma somos pecadores, porque de alguna manera el pecado se disfraza dulcemente y nos engaña o nos invita a ese pecado que nos gusta. Entonces es difícil entender que ese hombre que estaba ahí, al que lo vemos igual a nosotros, sea el Hijo de Dios. Hay una cuestión natural de nuestro razonamiento que pone distancia entre lo espiritual y la carne. Bien, lo dice Jesús, ¿no? Es los que lo conocen desde siempre los que no tienen esa fe, mientras que en cualquier otro lugar donde no le han conocido, se abren de otra manera a esa fe, porque estamos hablando de fe, de creer. El día de hoy, en el mundo entero, somos muchos los que estamos creyendo en ese Jesús, en ese Espíritu Santo, en la Madre María, que es la que nos llena de gracia y de dones para caminar con cierta esperanza de llevar esta palabra y derramarla en los corazones de nuestros hermanos, de los que ya la conocen y de los que todavía están esperando que les llegue. Joaquín. Sí, y ¿sabés qué pensaba, Pepe, mientras vos hablabas? En el amor de Dios, porque de Dios y de Jesús, que nos manda para nuestra salvación a Jesús y en la condición que lo manda. Lo manda una familia de obrero, humilde, de pobreza, siendo Dios. Qué gran amor que nos debe tener como Padre nuestro Dios para aceptar el sacrificio de su Hijo para salvarnos y venir en esas condiciones. Ahora, a medida que vayamos leyendo comentarios de los distintos libros que tenemos, vamos a ir acercándonos al motivo de este Evangelio, es la incredulidad en Dios. Y vamos a ir abordando ese tema más. Tengo de Evangelio y Vida del padre Gustavo Jamut el comentario, ¿te parece? Lo leo, Pepe. Dice: la gente con que Jesús transcurrió gran parte de su vida creía conocerlo, pues sabía que era un buen carpintero y conocía a sus parientes. Pero esto hacía que tuviesen en él una idea muy limitada por unos pocos datos. También nosotros podemos cometer el mismo error juzgando a otras personas,
cuando solo conocemos algunos trozos de información acerca de su vida. Y en ocasiones ni siquiera se suele tener en cuenta los cambios de la persona. Así como Jesús fue creciendo en estatura, sabiduría y gracia, también fue desarrollando su ministerio y el poder para obrar milagros. Y lo que tendría que haber sido motivo de alegría para sus vecinos era, por el contrario, motivo de escándalo e incredulidad. Se suele decir que no se puede juzgar un libro por su portada. Sin embargo, en ocasiones cometemos ese error con las personas. Nuestros prejuicios nos atan, impidiéndole a Dios a obrar milagro en nuestras parroquias y diócesis. Cambiar esta mentalidad debería ser nuestra prioridad en el camino de permanente conversión al que todos somos llamados. Y nos da una oración. Espíritu Santo, concédeme tener una mirada de fe que me ayude a reconocer a Jesús, que quiere estar presente junto a mí en cada momento del día, y ayúdame a liberarme de las estructuras mentales que me llevan a ponerme en lugar de Dios, juzgando todo y a todos. También nos pone el Padre Hamud en que nosotros no podemos juzgar a los vecinos de Jesús de Nazaret. Nosotros también podemos cometer el mismo error, juzgando a cada hermano, a cada persona que conozcamos, para poder aplicar los conocimientos del Evangelio. Sin duda que en otra escala, pero de la misma manera, cuando nosotros vemos a alguna persona que, hablando de estos temas de fe, de la palabra de Dios, nosotros más de una vez pensamos, y otras veces lo decimos, ¿quién es este? Sacándolo de toda posibilidad de que pudiese hablar de la palabra de Dios, por lo que nosotros pensamos de Él. Y nos ponemos en esa situación en la que estuvieron esos cercanos a Jesús, esa gente que había compartido mucha parte de su vida con Él, y les era difícil ver a un Dios en Jesús. Sin embargo, el mismo Jesús dice, ¿no?, que por esa cercanía natural en el hombre no podían tener fe. Esa fe que es esquiva y es mezquina, porque no es para todos. Está dado como una gracia de Dios en nosotros. Y digo en nosotros, por ustedes y por nosotros, que estamos acá. El nosotros es grande. El nosotros somos muchos. Y nos damos cuenta cuando alguna vez queremos compartir esta palabra. A veces nos llenamos de prejuicios y casi que no queremos hablar de esto. Y resulta que cuando abrimos el tema, somos muchos los que permanecíamos callados queriendo hablar del tema. Y a veces nos sorprendemos, porque de ese que pensábamos que no tenía ni idea, resulta que al fin tiene más fe que nosotros. Me ha pasado muchas veces en mi trabajo del taxi, ¿no? Y lo digo como que si me pasa a mí, le pasa a todos. No, porque justamente sacando esa parte de que uno se sienta especial. No, si me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera.
Y es que a veces uno ve, y por ahí sube gente y uno lo ve como, nada, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a estar cerca de la palabra? Y resulta que se sube y te dice bendiciones y ya te mató. Y ya te metió, te pegó un cachetazo, ubicate, ¿viste? Y entonces la relación es otra. Y qué fácil y simple, ¿no? Desparramar esa fe. Con solo decir bendiciones. Es algo que por ahí hemos perdido nosotros los cristianos, esa manera que ahora tienen otros hermanos nuestros que dicen bendiciones. En el tema tan simple de decir bendiciones, estamos mostrando nuestra fe. Estamos diciendo somos hijos de Dios y lo compartimos con vos. Y la bendición es lo mejor que podés dar, porque ni siquiera es tuya, es de Dios. Vos sos un intermediario y le estás deseando lo mejor. Que Dios te bendiga. En la bendición de Dios está todo lo que necesitas. Todo. Mirá cuánta generosidad en tan poco. Dios te bendiga. Y en la bendición y en la oración está el poder acercarnos a Dios y acercar a la hermana. Y acercarnos nosotros, por supuesto. Y mientras la oración sea más profunda y más llena de certeza en que Dios existe, la fe se estará manifestando muy, pero muy generosamente, en la esperanza de que el Señor nos escuche y Él nos escucha. ¿Qué decís, Joaquín? Estamos llamados, Pepe, a partir del bautismo tenemos misión profética nosotros. Y te leo del Padre Mateo Bautista, de nuestra misión profética. El pueblo de Dios, como se define en la Iglesia, es un pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Así lo cantamos en nuestras celebraciones litúrgicas. El Evangelio nos invita a meditar sobre la vocación profética de cada uno de nosotros que participa por el bautismo. Por lo tanto, a descubrir la importancia de nuestra vocación profética. Se nos ha mandado que seamos con nuestra palabra y testimonio de vida, anunciadores del Señor resucitado. Y en primer lugar, de anuncio de la palabra será la vida cotidiana. La casa, el trabajo, la familia, los amigos. Y sucederá lo que pasó a Jesús. Será entonces un momento de purificación. El testimonio profético nace de una certeza fundamental. El mensaje no le pertenece al apóstol, es de Dios. El profeta es un enviado, debe ser humilde, es un simple servidor. Esto es su grandeza y su martirio por la causa del reino de los cielos. Hay quien dice, si yo hubiese vivido en los tiempos de Jesús y lo hubiera conocido físicamente, entonces me sería fácil creer. El Evangelio de este domingo muestra la falsedad de ese modo de argumentar. Los habitantes de Nazaret que conocían a Jesús, es más, que lo habían visto crecer junto a ellos y que creían saberlo todo sobre él, se resistían a creer. Por tanto, su situación no debía de ser muy distinta de la nuestra. En toda la celebración eucarística se sigue haciendo presente, anunciando la palabra de Dios. Jesús sigue hablando a su pueblo. Nos habla a nosotros, que no ocurra lo mismo que sucedió en Nazaret,
que busquemos excusas para no recibir la buena noticia. Bueno, y en el descreimiento dice el padre, nos habla de San Antonio de Padua, dice: en la vida de San Antonio de Padua, 1195 a 1231, encontramos este sencillo pero significativo suceso. Una vez que cerca de Padua algunos despreciaban y se burlaban de sus sermones, el santo se dirigió a la orilla de un río que corría por allí cerca y les dijo en voz alta para que toda la multitud lo oyera: a partir de este momento en que ustedes demostraron ser indignos de la palabra de Dios, aquí estoy dirigiéndome a los peces para confundir más abiertamente vuestra incredulidad. Y con fervor de espíritu empezó a predicar a los peces, enumerándole todos los dones concedidos por Dios hacia ellos. Los había creado, como les había asignado la pureza de las aguas y cuánta libertad les había concedido, y cómo los alimentaba sin que tuvieran que trabajar. Mientras hablaba, los peces empezaron a unirse y acercarse a él, elevando sobre la superficie del agua la parte superior del cuerpo y mirándolo atentamente con la boca abierta. Esta anécdota es un milagro, porque bueno, lo despreciaban los que lo conocían, y sin embargo le habló a los peces y los peces le prestaban atención. Si le pasó a ese hombre, que no nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que lejos de esa santidad que tenía, que tiene, nosotros, imagínense, nuestros padres, los que nos conocen realmente y saben que nuestro corazoncito está lleno de pecado, y que es así, que bueno, en algún momento hemos tomado esta determinación de servir a Dios, y tratando de que ya nuestros pecados no sean tan grandes, que nuestros pecados vayamos achicándonos en esos pecados, ¿no? Y esperemos que Dios nos dé esa gracia de cada vez estar más cerca en ese camino de que uno quiere, como decía también en la lectura recién, nada extraordinario, sino en nuestra vida común, en lo ordinario, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con la gente que no conocemos, que estamos en ese roce por estar viviendo en una sociedad, en una comunidad, por ese otro que ni siquiera conocemos, por esa palabra que decíamos recién, esas bendiciones. Entonces, esa darse a conocer es como una sonrisa que le das a ese otro. Si tenés un mal día y más de uno te dice bendiciones, y seguramente va a ir cambiando. Todos somos, yo soy deseoso de las bendiciones. Cuando una persona te dice bendiciones, abrir el corazón, porque ahí van, ahí están yendo las bendiciones de Dios.
y por esa intercesión, esa intercesión, disculpen, pero bueno, ahí hay alguno que otro. Esto es vivo. Claro, nos están mandando mensajitos, los que nos alegra enormemente. Nosotros somos personas que estamos abiertas a esas bendiciones que nos da el Señor porque creemos en ellas, porque creemos que Dios nos bendice, porque creemos que nos está mirando constantemente. Y cómo esto, nos venimos hablando de este tema desde en realidad siempre el Evangelio ronda en esa fe que nos pide el Señor. Desde los mismos apóstoles que están compartiendo esa barca en unas aguas embravecidas por el viento, como leíamos el otro día, esa falta de fe, de saber que Jesús está con nosotros y sin embargo tenemos temor de que nuestra barca se hunda. Eso nos pasa continuamente en algunos momentos en los que estamos al filo de alguna cosa desagradable que nos pase y dudamos. Pero Jesús está en nuestra barca. Entonces, no hagamos como los apóstoles, que es difícil, ¿no? Pero bueno, cuando el agua es brava, cuando las olas son altas, cuando el viento es fuerte, es cuando más nuestra fe tiene que hacerse presente y tenemos que decir, sí, Jesús, si estás con nosotros, no nos puede estas aguas y este viento hacer temer. En esta falta de fe es la que nos habla nuevamente hoy en este Evangelio, donde no pudo hacer milagros, dice, por esa falta de fe de esa gente que lo conocía. Solamente sanación por imponer sus manos. Y nosotros estamos siendo testigos de que esa fe, de que esos milagros existen, y esa fe va por ahí. Los milagros existen todos los días y a cada rato. Y fíjense cómo en ese acto milagroso de San Antonio de Padua, donde deja a los hombres y se dirige a los peces, y estos como criaturas de Dios responden a ese mensaje que les estaba dando este hombre, este santo. Es una demostración, como muchas otras, de que todo fue creado por el Señor y que esa naturaleza le responde, de que esa naturaleza está condicionada por el Señor, por su Creador. Así como los peces, también fue el viento y fueron las aguas. Y nosotros, hijos de Dios, también estamos en esto de que nos estamos reconociendo hijos de Dios. Y en este reconocimiento de hijos de Dios tenemos la obligación de dar a conocer estas palabras que nos deja en el Evangelio y darnos a conocer como hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Mis amigos, mis hermanos, no tengamos temor en darnos a conocer. Y esto de decir bendiciones, que Dios los bendiga, hermano. Qué regalo. Mira, Pepe, recibimos un mensaje de Estela María regalando bendiciones para que tengamos un buen programa.
Qué belleza. Qué mejor regalo, ¿no? Una bendición, Pepe. Y de lo que decía, encuentro con la palabra, el mensuario, la revista, hace este comentario: hoy nos encontramos a Jesús en Nazaret, su pueblo. El texto del Evangelio nos dice lo que decías vos, algo impactante. No pudo hacer allí ningún milagro, exceptuando algunas curaciones. Esto es el Evangelio del domingo pasado, la curación de la mujer con 12 años de hemorragia y la resucitación de la hija de Jairo. Ahí lo recalca Jesús, lo recalcó, es tu fe te ha salvado. Cuando todos decían, no, la niña está muerta, y él le dice a Jairo, no hagas caso, solo cree. Bueno, es necesaria la fe para que se cumpla el milagro. Entonces dice acá el anuario, no pudo hacer ningún milagro exceptuando algunas curaciones. Dice que no pudo porque no había entre sus vecinos fe alguna. Había, eso sí, mucho conocimiento. Todos sabían quién era Jesús, dónde había vivido, quiénes eran sus familiares, pero no creían en él. Pensaban que lo conocían, pero en realidad estaban ciegos a la evidencia. Por eso no pudo hacer milagros. Seguro que quería hacer milagros, pero faltaba el ingrediente principal para que eso sucediera, la fe. Y los suyos no tenían fe y por lo tanto no había en ellos ni amor ni esperanza. Qué redondito todo. La verdad que a mí me emociona cuando veo esto de las bendiciones que nos llegan, y de Mirta y Estela. Tenemos abierto el corazón a estas cosas que estamos diciendo. No son solo palabras. Estamos abiertos a estas bendiciones. Si no fuera así, es una demostración de fe, porque es el deseo de que tengamos un buen programa, es el deseo de que la palabra de Dios llegue a todo aquel que lo escucha, que aquel que, incluidos nosotros, ¿no? Cuando en este momento leemos el Evangelio, estamos pidiendo a Dios que nos dé, como lo leemos en ese pedido que le hacemos al Espíritu Santo, que nos dé la capacidad de poder entender un poco mejor la palabra del Señor y darla a conocer para nosotros y para todo aquel que la escuche. El Señor así lo dice: el que tiene oídos que oiga. Entonces, cada uno de nosotros que va a entenderlo de una manera particular y de una manera general, porque cada uno de nosotros, en cada historia que tenemos, en nuestra propia historia, en nuestro diario vivir, sabremos qué es lo que nos está diciendo con cada uno de estos evangelios. El continuo pedido de Dios de que tengamos fe es para todos, es para cada uno de nosotros. Es el sí de María que te pide, es el sí tuyo. Nosotros tenemos que estar atentos a ese pedido que nos hace el Señor, porque somos todos iguales, pero todos diferentes.
Somos todos hijos de Dios con obligaciones de escucharlo y de entender que a cada uno de nosotros en nuestras diferencias nos va a pedir un servicio para Él. Ese servicio a lo mejor todos seguramente tienen el mismo fin, que es acercarnos a Dios, pero de diferente manera, por distintos caminos, de acuerdo a nuestras gracias y a nuestros dones. No hagamos como a ese que le dio los dones y los guardó para que... Disculpen los ruidos, pero estamos acá en vivo y a pesar de que estamos tan concentrados y tan abocados a este problema, entonces cuando nos movemos hacemos lío, tiramos alguna botella, qué sé yo. De agua, claro. De agua. De agua bendita, de agua bendita, de agua bendita. El Señor el Señor es así. A veces nos hace reír. Muchas gracias a Él, gracias a Dios. Siempre nos da, como dice el Santo Padre Papa Francisco, el encuentro con Jesús siempre trae alegría. Claro, claro, es eso. Tengo, si te parece, el resumen de la liturgia cotidiana, Pepe. Avanti, ¿no? Joaquín. Dice, en este 14ª semana del tiempo ordinario, dice, la Iglesia pone a consideración el rechazo que sufre Jesús por parte de la gente de Nazaret. El paso por su pueblo natal fue doloroso. La que era su comunidad ahora ya no lo es. Algo ha cambiado. Los que antes lo acogían ahora lo rechazan. Como veremos después, esta experiencia de rechazo llevó a Jesús a tomar una determinación y a cambiar su modo de actuar. Mirá qué importante, ¿no? Y es más o menos el rechazo que recibía en el Antiguo Testamento el Señor con el pueblo judío. Se repite acá. A lo largo, Él como cambia de la gente que lo aman y que les aman. A lo largo de las páginas de su Evangelio, Marcos indica que la presencia y la acción de Jesús constituyen una fuente creciente de gozo para algunos y un motivo de rechazo para otros. Crece el conflicto, aparece el misterio de Dios que acoge a la persona de Jesús. En la narración nos encontramos delante de una curva. La gente de Nazaret se cierra ante Jesús y Jesús, ante esa postura de cierre de la gente de su comunidad, se abre a gentes de otras comunidades. Se dirige a la gente de Galilea y envía a sus discípulos en misión, enseñando cómo debe ser la relación con las personas, de modo que sea una verdadera relación comunitaria, que no excluya, como sucede entre la gente de Nazaret. Cuando Marcos escribe su Evangelio, las comunidades cristianas viven una situación difícil, sin horizontes. Humanamente hablando, no había futuro para ellos. La descripción del conflicto que Jesús vive en Nazaret y el envío de los discípulos que alarga la misión las vuelve creativas. Para quienes creen en Jesús no puede haber una situación sin horizontes. La increencia ha existido siempre
y también en nuestro tiempo. La fe es muchas veces incómoda y exigente. Cuando no interesa el mensaje, se desacredita o se persigue y elimina. ¿A quién? Al mensajero. Lo que predicaba Jesús no coincidía con las convicciones de sus contemporáneos. Más bien sacudía los cimientos de todo su sistema religioso, no solo de los escribas y fariseos, sino también, según parece, de sus paisanos. Un profeta siempre resulta molesto. Si lo aceptan, tienen que aceptar lo que predica. Lo mismo pasa ahora. Lo que predica el Papa o los obispos o en general los cristianos siguiendo el Evangelio puede no coincidir con lo que le gusta a la mayoría y sobre todo a los dirigentes de la sociedad, que fácilmente encontrarán excusas para rechazarlos. Es más cómodo refugiarse en el agnosticismo o en la indiferencia. Encontramos un ambiente de increencia nos puede saber mal, pero no debería extrañarnos, y mucho menos desanimarnos. Peor sería que nosotros mismos, los de su casa, los que nos llamamos cristianos practicantes y escuchamos su palabra y celebramos la Eucaristía, fuéramos flojos en nuestra fe, y por la excesiva familiaridad o la rutina no tuviéramos todo el aprecio y el amor que Cristo se merece. No solo el mundo, sino nosotros mismos podemos mostrarnos poco inclinados a hacer mucho caso de los profetas que Dios sigue enviando. Esta voz profética nos la hace oír Dios a veces por medio de personas importantes o de acontecimientos eclesiales solemnes, pero otras veces lo hace desde la sencillez de la vida diaria y a través de personas nada importantes que nos dan su ejemplo de fidelidad y de verdadera sabiduría. Puede ser Teresa de Calcuta o la familia de al lado, que tal vez nos está dando un testimonio clarísimo, si queremos verlo, de vida según el Evangelio de Jesús. Y continuamos tranquilamente nuestro camino, apoyados en 1000 excusas con las que pretendemos dejar en paz nuestra conciencia. Era lo que vos decías, a lo mejor a vos se te sube un pasajero y te dio un mensaje, bendición te dio. ¿Qué es eso? Y es lo que decía Pepe de los milagros también, que todos los días ocurren alrededor nuestro, pero por falta de fe no sabemos mirarlos. Pero es así, Sí. Hay que estar preparados. Lo dijo el Señor. Tenemos que estar atentos a eso que dice el Señor, que tiene oídos que oiga. Y ahí tenemos que tener preparado nuestro oídito para ver en esa palabra que estamos escuchando, a ver si hay algún mensaje. Y yo creo que todo es por el camino de la fe lo que pasa. La fe te prepara para escuchar, te prepara para crecer, por supuesto, para creer lo damos por hecho y significativo, ¿no? El mensaje sigue siendo esto, ¿no? Lo que estábamos, el tema de la fe, que es lo que bien decía Joaquín, cuando la mujer tocó el manto de Jesús, se diferenció de toda esa multitud que estaba alrededor de él,
de aquella gente que lo apretujaba y que él lo tocaba, y la diferencia de esta mujer que tocó nada más que el borde del manto era la fe. La fe, la determinación con que tocó ese manto, la determinación. Eso es la fe. Tener la certeza de que Dios existe, de que Dios te escucha y de que vos, en ese momento, especialmente en ese momento, porque no sabemos, es difícil vivir con una fe continua tan ahí al máximo, pero hay momentos de oración profunda, momentos de entrega profunda, donde nuestra fe es casi la mitad de una semilla, de un grano de mostaza. Entonces, ahí el Señor nos escucha de una manera que Él debe sentir una alegría tremenda de que alguien pueda tener fe, porque así lo dice, así está Él. Imagínate el momento ese en que Jesús, ante una multitud, pero Él sabía que muchos venían por una cuestión de ver a alguien casi como en un circo. Pero la diferencia la dio esa mujer que le tocó el manto, llena de fe. O Jairo. Jairo, era el jefe de una sinagoga. No era una persona común, tenía un cargo importante, era el jefe de una sinagoga. Entonces, tenía una condición social importante. Y si estaba en una sinagoga, sabía algo de la fe, más que de la fe, o sí, de la fe, de la religiosidad. Y a pesar de que sus criados vinieron y le dijeron que ya su hija había muerto, había fallecido, él insistió con Jesús. Él tenía esperanza, certeza de que Jesús no tenía límites en lo que podía hacer. Él era el Hijo de Dios y el Dios mismo. Su fe era enorme. Y Jesús así lo entendió y fue hasta la casa y puso le dijo, levántate a la pequeña, y se levantó. Todo eso que nos narra Jesús y los evangelistas, que están iluminados por el Espíritu Santo, nos dan los ejemplos de fe que te salvan. Esa fe donde está la esperanza en la gracia de Dios. Nosotros ya estamos elegidos desde el principio de los tiempos y lo estamos acá testimoniando porque decimos ser hijos de Dios, ustedes y nosotros. Ya estamos en el camino, así que agarrémonos bien fuerte de la mano de María, de la Madre de Dios y Madre nuestra, para que no salgamos del camino. Va a haber tentaciones, grandes tentaciones, de acuerdo a cada uno de nosotros, de nuestros tentaciones. Hay tentaciones para cada uno, de la manera más diferente, pero siempre con el mismo sentido, querernos sacar del camino. Así que en nuestra pequeñez pongamos la fuerza que nos da Dios para decir
esto no es para mí, vamos por el camino. ¿O no, Joaquín? No, sí, nos fortalece el crecimiento de la fe, por eso siempre hay que aprovechar. Como, bueno, salió el tema, hablábamos del Evangelio del domingo anterior, de la hija de Jairo y de la mujer con hemorragia tanto tiempo. El Evangelio de hoy nos previene del descreimiento. Y bueno, el descreimiento a Jesús, creo que todos los que somos practicantes no lo tenemos ni lo acusamos, pero en el descreimiento de nuestro prójimo, de nuestro hermano. No llevarnos a lo mejor por visiones muy atomizadas, muy pequeñas para juzgar a las personas. No juzguemos a nadie y menos por pequeños puntos de vista. Creo que es la enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy, que nos va a hacer crecer. Siempre tenemos que discernir para que crezca nuestra fe, y eso nos protege de las tentaciones, Pepe, más que nada. Los dones del entendimiento y la sabiduría que nos ayuden, y logramos el tercer don, la fortaleza, también. Eso sí, es como lo estamos escuchando acá, ¿no? De cómo fortalecernos en la fe. Y que es el don más preciado, la fe. Nosotros pedimos ese alimento, ¿no? Que es propio y lo tenemos que hacer nosotros. Es nuestra voluntad de creer. Jesús está. Nosotros tenemos que abrir la puerta, acercarnos a Él, y como siempre decimos, ¿no? Él te invita en cada misa, Él se entrega en ese cuerpo sacramentado, en esa hostia divina. Él te está esperando para que sea Él parte nuestra y nosotros estemos en Él. Si nosotros aprovechamos esas cosas que nos brinda este Jesús tan cercano, si Él te está diciendo, vení, que yo estoy acá, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿cómo no vamos a ir? ¿Cómo no vamos a ir si estamos invitados a la cena del Señor? En ese acto de fe, porque tenemos que creer que Jesús está esperándonos ahí, en esa invitación que nos hace. Si ahí, en ese momento, tenemos fe, lo estaremos recibiendo a ese Dios. Lo estaremos recibiendo en cada uno de nosotros. Y esa es una demostración de fe. Y como decíamos, también nos invita a la adoración nocturna, a Joaquín. Así que si los que están cerca, ahora que sabemos que hay muchos que están lejos y nos escuchan, los invitamos también a que se acerquen, ¿no? A esa adoración nocturna, a esa intimidad con Dios. Como siempre, estamos en tiempo y con esta hermosura de compartir con ustedes la palabra de Dios. Se nos hace tan lindo esto que, como decía, da ganas de quedarse. Y da para más, como decimos siempre, Pepe. Es así. Realmente
Sí, da para seguir hablando y haciendo sobremesa, Sí, pero sí, la mesa estaba servida y se nos pasó el tiempo. Pero sí, es crecimiento en la fe y es hablar con Dios. Leer el Evangelio es hablar con Dios y escucharlo a Dios. Es un tiempo de dulzura, de meditación, de discernimiento y de crecimiento en nuestra fe. Por eso siempre es alegría y siempre es poco el tiempo que dediquemos a crecer en la fe. Es así como esta esquina de María donde esta radio es Radio Encuentro, y ese encuentro no entre nosotros solamente, sino entre nosotros y el Señor. Esta es una invitación continua para compartir la palabra del Señor y al Señor mismo. Esto del discernimiento que nosotros decimos, el discernimiento, es tratar de entender el mensaje que nos da Dios en estas palabras, en el Evangelio. El discernimiento es entre nosotros y Dios. Tenemos que pedirle la gracia de entender. Cuando tenemos dudas, tenemos que preguntarle, pero ¿y esto qué es lo que me estás queriendo decir con esto? Lo digo porque mi cabeza es dura y a veces le pregunto tanto que al final será por insistidor, porque también lo dice, insiste, y bueno, Hay que ser así. y es increíble, se lo digo, cómo te responde Dios. No te deja con la duda. Por ahí te deja un ratito, te deja esperando para que vos sigas madurando y preguntando, y al fin la respuesta la tenés. El que busca, encuentra. Hay que aprender a mirar, Pepe, también. Es que es ahí en esas cosas, pero escuchá esa voz interior también, ¿eh? Sí, Escuchá sí, cuando sí, estás sí. ahí en oración, escuchá cuando estás frente al Santísimo, escuchá cuando preguntás realmente desde lo profundo de tu corazón, de tu fe, y tenés esperanzas en que vas a encontrar esa palabra que estás buscando, esa respuesta, eso que le estás pidiendo. Hermanas y hermanos en Cristo, estamos llegando al horario que no... Ya estamos pasados. Que nadie nos echa, pero sí, bueno, la alegría de haber compartido otra tarde con ustedes, la alegría de que no nos cueste nada hablar del tema que nos propone el Evangelio, de tener todos estos medios, de tener la palabra del Papa, de tener la palabra de tanta gente que nos arrima bendiciones, y que eso nos ilumina, nos hace que estemos más dispuestos a compartir. Gracias por todas las bendiciones que estamos recibiendo y que se multipliquen en cada uno de ustedes, en su familia, en su hacer, en su cotidianidad. Y volvamos a esa costumbre de bendecirnos unos a otros, que es una manera de amar al otro, de amarnos entre nosotros, que es lo que nos pide el Señor: ama a tu prójimo. Así que amémonos a través del amor de Dios, que esta bendición que damos ni siquiera es nuestro propio amor, sino el amor de Dios. El amor de Dios. Es nuestro amor que abre la puerta del amor de Dios. ¿Ok? Y sí, yo me iría con una bendición para todos los que escuchen el programa, que les llegue la bendición de Dios a esta hermosa familia que es el catolicismo.
Así que a crecer en la fe, a poner en práctica el discernimiento, invocar los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento y fortaleza para crecer en la fe y evangelizar, que estamos llamados a partir del bautismo a llevar la palabra del Señor a quienes no la tienen. Así que bueno, bendiciones para todos los que nos escuchan. Habría que decir amén. ¿Qué más podemos decir? Este hermanito Joaquín ha dicho todo. Y nos vamos, ¿te parece, Pepe, con Yo soy el camino firme? Qué maravilla. Bueno, hermanas y hermanas en Cristo, la alegría de haber compartido esta tarde con ustedes nos hace que estemos bendecidos y la compartimos con ustedes en estas bendiciones, que se hagan una lluvia de bendiciones y que dure en cada momento de su vida. Los abrazamos en el corazón y esperándolos con la mesa servida en el próximo miércoles, si Dios así lo permite. La Padre no nos abandone. Besos y abrazos, hermanos. No hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu.